Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque, madre mía, tenemos un tema que va a dar muchísimo de qué hablar. Ya el título les habrá dado una pista, pero vamos a sumergirnos de lleno en algo que ha estado resonando en los titulares y en las conversaciones de todos los fans de la telenovela turca, y no es para menos. Hoy vamos a desentrañar los misterios detrás de la supuesta demanda de Demet Özdemir contra Can Yaman. Sí, han oído bien, una demanda. Y como siempre aquí en nuestro rinconcito de entretenimiento y noticias de las estrellas, vamos a poner sobre la mesa todos los detalles, las teorías y, por supuesto, intentaremos arrojar un poco de luz sobre qué hay detrás de todo este revuelo. Así que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Vamos a empezar. Como muchos de ustedes sabrán, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkenci o Pájaro Soñador fue simplemente explosiva. Crearon una pareja en pantalla que enamoró a millones de personas alrededor del mundo. Sus personajes, Sanem y Can, se convirtieron en un fenómeno, y la química que desprendían en cada escena era tan palpable que para muchos traspasaba la pantalla. La forma en que se miraban, la tensión en sus diálogos, la naturalidad de sus interacciones, todo contribuyó a que millones de espectadores se volvieran adictos a su historia de amor. Sus seguidores alrededor del globo se volcaron en admiración, creando clubes de fans dedicados y saturando las redes sociales con comentarios y fanart. La popularidad de la serie se disparó a niveles estratosféricos, consolidando a Demet y Can como dos de las estrellas más brillantes del panorama televisivo turco, y con ambiciones que claramente apuntaban más allá de las fronteras de su país. Y como suele ocurrir con estas dinámicas tan potentes, los rumores de una relación fuera de cámaras no tardaron en aparecer. Es casi una consecuencia natural de ver a dos personas tan carismáticas y con una conexión tan evidente compartir pantalla. Los fans, alimentados por la intensidad de su actuación, empezaron a fantasear con la idea de que el amor que proyectaban en la ficción podría ser real. Si bien ambos actores siempre han sido bastante discretos sobre su vida personal, y en su momento negaron rotundamente cualquier tipo de romance, el hecho de que el tiempo haya pasado y que ahora surjan estas noticias de una demanda, bueno, nos deja pensando y sinceramente muy intrigados. La negación inicial siempre dejaba una pequeña puerta abierta a la duda, pero la aparición de esta supuesta demanda abre un nuevo capítulo de especulación, uno que es mucho más serio y potencialmente conflictivo. La información que ha llegado a nuestros oídos, y que se ha estado comentando en varios medios de comunicación, tanto turcos como internacionales que cubren el mundo del espectáculo, apunta a que Demet Özdemir estaría considerando o habría iniciado acciones legales contra Can Yaman. Y lo más intrigante de todo es la razón detrás de esta supuesta demanda, secretos revelados. Ahora aquí es donde la cosa se pone seria y al mismo tiempo muy jugosa. ¿Qué tipo de secretos podrían ser tan graves como para llevar a una demanda entre dos personas que, hasta donde sabíamos, parecían tener una relación profesional y quizás algo más cercana en el pasado? La idea de secretos que amenazan con salir a la luz, o que ya han salido, evoca imágenes de dramas intensos, de traiciones y de batallas legales que podrían sacudir los cimientos de sus carreras. Empecemos por lo que se dice, lo que se rumorea, porque, seamos sinceros, en el mundo del espectáculo, los rumores a veces tienen un poquito de verdad escondida, ¿no creen? Es esa pequeña chispa que enciende la hoguera de la especulación. Algunas fuentes muy cercanas a la producción o al círculo de ambos artistas, que prefieren mantenerse en el anonimato, un clásico del periodismo de espectáculos, habrían filtrado que la supuesta demanda estaría relacionada con declaraciones o acciones de Can Yaman que, según Demet, habrían vulnerado su privacidad o dañado su reputación. Piensen en esto, si ambos compartieron momentos, quizás confidencias, momentos íntimos de amistad o incluso de algo más, y uno de ellos, de alguna manera, habría utilizado esa información o habría hablado de ella de una forma que afectara negativamente al otro. Eso suena a drama de telenovela en la vida real. La posibilidad de que conversaciones privadas o experiencias compartidas hayan sido expuestas de manera inapropiada es un terreno fértil para el conflicto legal y mediático. Recordemos que Can Yaman es conocido por ser un personaje bastante apasionado y a veces impulsivo. Si bien esto le ha ganado muchísimos fans por su carisma y su energía, también le ha acarreado algunas polémicas. No es la primera vez que se le relaciona con declaraciones o actitudes que generan controversia. Su estilo directo, a veces percibido como descarado, ha sido tanto un punto a su favor como una fuente de críticas.
Y si sumamos a esto el hecho de que Demet Özdemir es una actriz muy querida, que ha construido una carrera sólida y que siempre se ha caracterizado por un perfil más reservado y profesional, pues la idea de que ella pueda estar defendiéndose de algo que considera inaceptable cobra mucho sentido. Demet ha cultivado una imagen de elegancia y profesionalismo, y cualquier ataque a su reputación, especialmente si proviene de alguien con quien compartió tantas horas y tanta cercanía, sería un golpe difícil de asimilar. Ahora, ¿cuáles podrían ser estos secretos revelados? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? El misterio que mantiene a todos en vilo. Las especulaciones son muchísimas y van desde comentarios sobre su relación pasada, incluso si nunca se confirmó oficialmente, hasta detalles íntimos de su vida personal que al ser expuestos podrían haber causado un gran malestar. Podríamos estar hablando de supuestas infidelidades, de secretos sobre sus acuerdos profesionales, de detalles de su vida privada que solo ellos conocían, o incluso de comentarios despectivos que habrían llegado a oídos de Demet, comentarios que erosionan su imagen y su autoestima. La imaginación es el límite, pero la gravedad de una demanda nos hace pensar que no se trata de algo menor. Podría ser algo que afecte su presente, su futuro, su vida profesional o personal de una manera irreparable. Imaginen por un momento la presión que deben haber sentido ambos, no solo por la fama estratosférica que alcanzaron, sino también por la intensa relación que proyectaron en pantalla. Esa presión de mantener un personaje, de lidiar con el escrutinio público, y de navegar las complejas aguas de las relaciones personales en medio de todo eso. Si hubo algo más que una amistad o una simple colaboración profesional, y esa relación terminó de forma no muy amigable, o si hubo malentendidos, pues esto podría ser una consecuencia directa y dolorosa. A veces las cosas que pasan detrás de cámaras, las tensiones no resueltas, las discusiones acaloradas, las decepciones profundas, todo eso puede acumularse en silencio y explotar de la manera más inesperada y devastadora. La pantalla de televisión es un escenario, pero la vida real a menudo presenta actos mucho más crudos y complejos. Además, el timing de estas noticias no es casualidad. Ambos actores están en momentos cumbre de sus carreras, con proyectos internacionales en marcha, contratos jugosos y una legión de seguidores que los observa con lupa, analizando cada uno de sus movimientos. Cualquier escándalo, por pequeño que sea, puede tener un impacto significativo en su imagen pública y en su carrera. Para Demet, quizás sea una cuestión de proteger su imagen, su carrera y su bienestar emocional, de poner un límite y reafirmar su derecho a la privacidad. Para Khan podría ser un momento para enfrentar las consecuencias de sus actos, si es que los hay, y para lidiar con la reacción de un público que lo ha admirado, pero que ahora podría cuestionar su comportamiento. La fama es un arma de doble filo, y en este caso, parece que se ha desenvainado en un litigio. Lo que sí es un hecho, y esto es importante recalcarlo para mantener la objetividad, es que hasta ahora, la información es fragmentada y, en muchos casos, proviene de fuentes anónimas o de rumores que circulan por los pasillos del entretenimiento. Ninguno de los dos actores ha emitido un comunicado oficial detallando la situación, explicando los pormenores o confirmando o desmintiendo la existencia de la demanda. Sin embargo, la persistencia de estas noticias en varios medios turcos e internacionales sugiere que hay algo más que un simple rumor de pasillo. Es posible que los abogados de Demet hayan estado trabajando en esto de manera discreta, y que la demanda esté en proceso de ser presentada o ya haya sido interpuesta de forma confidencial ante un tribunal, esperando el momento oportuno para hacerse pública. La discreción en estos casos es a menudo parte de la estrategia legal. Y aquí viene la parte que a muchos nos hace pensar, la que profundiza en las motivaciones y posibles resultados que podría ganar Demet con una demanda así. Si no es por dinero, que aunque a menudo es un factor, podría no ser el principal motor, podría ser por una cuestión de principios, de dignidad, de defender su honor, o incluso para poner un punto final definitivo a una situación que la ha estado afectando y que ha cruzado una línea roja. En la industria del entretenimiento, donde la reputación lo es todo, y donde las palabras y los actos tienen un peso monumental, si Can Yaman ha hecho o dicho algo que ha perjudicado la imagen, la tranquilidad o el respeto que Demet se merece, ella tiene todo el derecho de buscar reparación legal. No se trata solo de dinero, sino de justicia y de recuperar el control sobre su propia narrativa. Analicemos las posibles motivaciones de Can Yaman para haber actuado de una forma que pudiera desencadenar una demanda. Podría ser por despecho, si es que hubo una relación que terminó mal. Por querer mantener el foco mediático en su persona, incluso si es a través de la controversia. O simplemente por una falta de tacto, de prudencia o de consideración hacia su colega y quizás expareja.
Es difícil saberlo sin estar dentro de la situación, sin conocer los entresijos de su relación personal o profesional. Pero la hipótesis de que sus acciones, ya sean declaraciones públicas, filtraciones o comentarios privados compartidos inapropiadamente, podrían haber sido perjudiciales para Demet es la que más fuerza cobra en este momento, y la que, de ser cierta, justificaría la acción legal. Por otro lado, es vital recordar, y esto es crucial para un análisis equilibrado, que las acusaciones deben ser probadas. Una demanda no significa automáticamente que Can Yaman sea culpable de algo. Significa que Demet Özdemir considera que ha habido una vulneración de sus derechos, de su privacidad, o que su reputación ha sido dañada, y busca una resolución legal para ello. La verdad, como siempre, tendrá que salir a la luz a través del proceso legal, si es que éste llega a formalizarse públicamente y se desvelan todos los detalles. Hasta entonces debemos ser cautelosos con las conclusiones definitivas. Mientras tanto, como espectadores y fans, es importante mantener la calma y no dejarnos llevar por la especulación desenfrenada que a menudo rodea este tipo de noticias. Las redes sociales pueden ser un caldo de cultivo para juicios precipitados. Sin embargo, es innegable que esta noticia añade una capa de intriga, de drama y de misterio a la ya fascinante historia de la relación, real o percibida, entre estos dos grandes actores. Nos preguntamos cómo afectará esto a sus futuras colaboraciones, si es que las hay, y cómo manejarán esta situación públicamente en el ojo del huracán mediático. La industria turca de las telenovelas es un mundo muy apasionante, lleno de historias que a menudo se mezclan con la vida real de sus protagonistas. Y esta supuesta demanda entre Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de ello. Nos pone a pensar en los límites de la privacidad en el mundo del espectáculo, en la importancia de la ética profesional y en cómo las relaciones personales, los conflictos y las confidencias pueden salpicar la carrera de cualquiera, transformando la fama en un campo de batalla. Así que, para recapitular un poco, tenemos indicios y rumores muy fuertes que apuntan a que Demet Özdemir podría estar demandando a Can Yaman. La causa principal estaría relacionada con la revelación de secretos que habrían afectado negativamente a Demet. Las especulaciones sobre la naturaleza de estos secretos son amplias y variadas, abarcando desde lo personal hasta lo profesional, pero todo apunta a algo que va más allá de un simple desacuerdo o una discusión pasajera. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que hasta el momento, no hay declaraciones oficiales de ninguno de los involucrados que aclaren la situación o confirmen los rumores, pero la persistencia de las noticias en diversos canales de comunicación nos hace creer que hay algo de verdad en todo esto, una semilla de conflicto que ha germinado en una posible acción legal. Y hasta aquí, mis queridos amigos, llega nuestro análisis de hoy sobre esta bomba mediática que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco. Es una situación compleja, llena de incógnitas, y que sin duda seguirá dando mucho de qué hablar en los próximos días y semanas. Las repercusiones podrían ser significativas, tanto a nivel personal como profesional para ambos actores. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores? ¿Cuál creen que podría ser el motivo específico de la demanda? ¿Cómo creen que esto afectará la percepción pública de Demet y Can? Déjenme sus opiniones, sus teorías, sus preguntas y sus comentarios aquí abajo, en la caja de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y escuchar sus puntos de vista. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha parecido interesante e intrigante, les ha mantenido al borde del asiento y les ha aportado una nueva perspectiva sobre este fascinante tema, no olviden darle un buen me gusta. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos a quienes les interese el mundo del espectáculo, las telenovelas turcas y las noticias de las estrellas. Hagamos que esta conversación llegue a más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis, les asegura no perderse ninguno de nuestros próximos análisis, y les ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido como este, fresco, relevante y emocionante. Activen esa campanita para recibir notificaciones. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este análisis tan detallado. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias de última hora, más análisis profundos y por supuesto, más curiosidades y secretos del apasionante mundo del entretenimiento. Hasta la próxima. Adiós.